En la historia de la humanidad, pocos experimentos han revelado lo frágil que es nuestra moralidad. Dos nombres resuenan en lo más profundo de la psicología: Milgram y David Reimer. Dos caras del mismo horror: el control absoluto de la mente humana. Soy el psicólogo R. Carlo, o también me puedes llamar Rocabar. Y sin más, comencemos. En el año 1961, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un experimento que haría temblar al mundo. La pregunta era simple: ¿hasta qué punto somos capaces de obedecer a la autoridad, incluso si eso significa hacer daño a otro ser humano? Milgram reclutó a un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico, en el cual se les invitó a formar parte de un experimento sobre memoria y el aprendizaje, por lo que además, por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4, asegurando que conservarían el pago independientemente de lo que pasara después de su llegada. Se les hizo saber que para el experimento hacían falta 3 personas: el investigador, que portaba una bata blanca y fungía como autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un sorteo falso el papel de maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram. Tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes, pero conjuntas. El maestro observaba siempre al alumno, quien siempre era el cómplice, y estaba atado a una silla para evitar movimientos involuntarios, y se le colocaban electrodos, mientras el maestro era asignado en la otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica, con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga, en incrementos de 15 voltios, oscilando entre 15 y 450 voltios, y que, según el investigador, proporcionaría la descarga indicada al alumno. La realidad era que dicho generador era falso, pues no proporcionaba ninguna descarga al alumno y solo producía sonido al pulsar los interruptores. Las instrucciones eran simples, muy simples. Los participantes debían aplicar una descarga eléctrica a otro ser humano cada vez que cometiera un error en una prueba. Lo que no sabían era que las descargas, aunque falsas, parecían reales, y el dolor, aunque actuado, parecía insoportable. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador, este respondía con una respuesta predefinida y un tanto persuasiva. Un simple "continúe por favor", "siga por favor". Imagina estar en esa sala. Un extraño grita de dolor en la otra habitación. Te suplica que pares, que no puede más, pero la voz de la autoridad te dice que sigas, que no te detengas. Sabes que lo que estás haciendo está mal, pero ¿lo detienes o sigues adelante? Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando estaban los alardidos en la otra habitación, que, aparentemente, eran provocados por las descargas eléctricas. El resultado fue más aterrador de lo que nadie imaginaba. El 65% de los participantes, personas comunes y corrientes, obedecieron las órdenes hasta el final, aplicando lo que creían ser descargas letales a otro ser humano. Lo que Milgram reveló no fue solo un experimento, fue un espejo.
un reflejo de lo que somos capaces de hacer bajo la influencia de las autoridades. Personas normales, capaces de actos monstruosos, si alguien en el poder se los ordena. El descubrimiento de Milgram fue inquietante. La mayoría de las personas obedecieron ciegamente, incluso si ello significaba causar sufrimiento. ¿Qué clase de poder tiene la autoridad sobre nuestra conciencia? El experimento de Milgram no fue solo una prueba sobre obediencia, fue una advertencia sobre lo fácil que es ceder, sobre lo frágil que es nuestra moralidad cuando alguien de poder nos dice qué hacer. El poder de la obediencia es más fuerte de lo que creemos. A veces, somos nosotros los que abrimos la puerta, pero otras veces, alguien más lo hace por nosotros. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Hasta dónde habrías llegado? Tal vez creas que habrías parado, pero la historia nos dice que la mayoría no lo hizo. En 1965, en un tranquilo hospital canadiense, una tragedia dio lugar a un experimento perturbador. Un experimento que desafiaría los límites de la ciencia, la ética y la naturaleza humana. El experimento de David Reimer. No solo fue una tragedia médica, fue una pesadilla que reveló los horrores de jugar con la identidad de un ser humano. El horror comenzó con un error irreversible. David Reimer, un bebé de apenas 9 meses, fue sometido a una circuncisión, que salió terriblemente mal. Un accidente médico que cambiaría el curso de su vida y lo convertiría en el sujeto de uno de los experimentos más oscuros de la historia. Sus padres, desesperados por una solución, fueron convencidos por el doctor John Money, un renombrado sexólogo, de que había una solución: criar a David como una niña. Para Money, era la oportunidad perfecta para probar su controvertida teoría, que la identidad de género era algo completamente moldeable, que no nacemos hombres o mujeres, sino que nos convertimos en lo que nos enseñan. Así, David Reimer fue rebautizado como Brenda, un niño que fue forzado a vivir una mentira, a ocultar quién era realmente. El experimento había comenzado, y para el Dr. Money, Brenda era la prueba viviente de su teoría. Pero la mente humana no es tan fácil de manipular. Conforme Brenda crecía, los primeros signos de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a surgir. La confusión, la angustia, una sensación constante de que algo dentro de ella no encajaba. La identidad que le habían impuesto no era real, pero eso no detuvo al Dr. Money. John Money intensificó su experimento. A lo largo de los años, sometió a David y a su hermano gemelo Brian a sesiones de terapia perturbadoras, donde intentaba reforzar la identidad femenina de Brenda. Las sesiones eran invasivas, humillantes, llenas de presión psicológica. Todo para demostrar que él podía moldear el género, que el cuerpo no dictaba quién eras. No obstante, Brenda odiaba los juguetes de niña, tales como las muñecas, y solía arrancarle los vestidos. El terror de los padres a que algún día Brenda cayera en cuenta de su verdadera sexualidad iba en aumento. Pero los problemas solo estaban comenzando. Cuando Brenda siguió creciendo, los efectos hormonales empezaron a mostrarse, a pesar de su tratamiento con estrógenos. Así, empezó a desarrollar una musculatura y estaturas
que se podrían considerar poco femeninas. Según comentaba su hermano Brian, el único rasgo que diferenciaba a Brenda de él era la larga cabellera de ella, y partiendo de la inocencia de los niños, uno se puede imaginar la crueldad con la que Brenda debió de ser tratada durante su etapa escolar. Lo que el doctor no podía ver o no quería ver era que su experimento estaba destruyendo la vida de David. A medida que Brenda crecía, la desesperación por recuperar su verdadera identidad se hacía cada vez más fuerte. Pero los horrores de la terapia y la manipulación de Moni lo mantenían atrapado en una pesadilla interminable. El peso de una identidad impuesta y una vida construida sobre una mentira llevaron a David Reimer al borde del colapso. A los 14 años, Brenda finalmente descubrió la verdad sobre su nacimiento, y con ello, la agonía de darse cuenta de que había sido el sujeto involuntario de un experimento cruel, un experimento que nunca debió haber ocurrido. Se negó a someterse a más operaciones, y sus intentos de suicidio empezaron a ser serios. En ese momento, David decidió recuperar lo que le habían robado, su verdadera identidad, pero el daño ya estaba hecho. Las cicatrices psicológicas eran profundas y las heridas infligidas por el Dr. Moni irreparables. Brenda volvió a cambiar de sexo, siendo de nuevo un hombre a nivel oficial. David contrajo matrimonio años más tarde, pero en poco tiempo su historia salió a la luz pública, perdiendo su empleo y a su mujer. El experimento de David Reimer dejó una huella imborrable en la historia de la ciencia y la psicología. Un niño convertido en niña, obligado a vivir una vida que no era suya, todo para probar una teoría. Pero el costo fue devastador. Su hermano gemelo, Brian, cayó en una espiral de depresión y finalmente perdió la vida. Y David, un 4 de mayo del 2004, también lo hizo. Y antes de terminar con el video, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de mi libro, Historias de Sombras y Lamentos. Estas son pequeñas historias de personas como tú o como yo, viviendo su vida que estarás a punto de conocer. Si sientes el valor de aventurarte en estas retorcidas e inusitadas historias, adelante. Pero recuerda, cualquiera de estas personas puede estar viviendo muy cerca de ti. Si te gustan las historias de suspenso, dale una oportunidad. Es gratis. Te dejo aquí el link abajo en la descripción. Y sin más, continuemos con el video. El Dr. Moni defendió su experimento hasta el final, pero lo que realmente logró no fue una victoria científica, sino una tragedia humana. Una tragedia que nos recuerda lo peligroso que es intentar controlar lo que no entendemos. A pesar de los avances que supuso la investigación, las consecuencias humanas de la misma fueron catastróficas. David Reimer tuvo una vida infeliz y desgraciada. Su vida fue entregada a un investigador que alteró su albedrío en pos de unos réditos egoístas. El caso de David Reimer es un oscuro recordatorio de lo frágil que es nuestra identidad y de lo aterrador que puede ser perderla. ¿Qué nos define realmente? ¿Somos lo que pensamos ser? ¿O somos los que otros nos dicen que somos? En un mundo donde algunos creen que pueden jugar a ser dioses, nadie está a salvo de perderse en la oscuridad. Estamos rodeados de secretos. Tal vez estés viviendo dentro de uno en este mismo instante. ¿Quién está realmente a cargo? ¿Y a qué precio estamos dispuestos a seguir órdenes? Deja tus respuestas aquí en los comentarios. Si te ha intrigado este oscuro relato, regálame un like
y suscríbete para descubrir más misterios ocultos. Y recuerda, tu salud mental también es importante.